Hebreos capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Asimismo, le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, y también era rey de Salem, que significa rey de paz, sin padre, ni madre, ni genealogía. No tiene principio de días ni fin de vida, y en esto se asemeja al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Miren, pues, cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Indiscutiblemente, el que es menor es bendecido por el mayor. Aquí los hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que allí los recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, en la persona de Abraham también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo, porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo este el pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque de haber cambio de sacerdocio es necesario que también se haga cambio de ley. Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da este testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A la verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser eficaz e inútil, porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una esperanza superior por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento. Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras que éste lo fue por el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior. A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes porque debido a la muerte no podían permanecer. Pero este, porque permaneces para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero a la palabra del juramento, posterior a la ley, constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Capítulo 8. En resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo: mira,
Harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto Él es mediador de un pacto superior, que ha sido establecido sobre promesas superiores. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo, porque reprendiendo les dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré, y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado caduco al primero, y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Capítulo 9. Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. El tabernáculo fue dispuesto así. En la primera parte, en lo que llaman el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Allí estaban el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón del pacto, sobre ella los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto, pero en la segunda, una vez al año, entraba el sumo sacerdote solo, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Con esto, el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Estas son ordenanzas de la carne, que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos impuestas hasta el tiempo de la renovación. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de los machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. Porque donde hay un testamento es necesario que se presente constancia de la muerte del testador. El testamento es confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras vive el testador. Por esto, ni aun el primer testamento fue inaugurado sin sangre, porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata e hisopo, y rompió el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto, el cual Dios les ha ordenado. Y roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio. Pues, según la ley,
Casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era, pues, necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos, porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra a cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que esperan. Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían dejado de ser ofrecidos, porque los que ofrecen este culto una vez purificados ya no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el que el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Habiendo dicho arriba, sacrificio y ofrendas, holocaustos y sacrificios, por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que no se ofrecen según la ley, luego dijo: heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esa voluntad que somos santificados mediante las ofrendas del cuerpo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Él añade: de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré, pues donde hay perdón de pecados no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia?
porque conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo daré la retribución, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Traigan a la memoria los días del pasado en los cuales, después de haber sido iluminados, soportaron gran conflicto y aflicciones. Por una parte, fueron hechos espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte, fueron hechos compañeros de los que han estado en tal situación. También se compadecieron de los presos y con gozo padecieron al ser despojados de sus bienes, sabiendo que ustedes mismos tienen una posesión superior y perdurable. No desechen, pues, su confianza, la cual tiene una gran recompensa, porque les es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. Porque aún en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Capítulo 11. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de las cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Y por lo tanto, de uno solo, y estando este muerto, en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria. Pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto al porvenir. Por la fe, Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre la cabeza de su bastón. Por la fe, José, llegando al fin de sus días, se acordó del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus restos. Por la fe, Moisés, cuando nació,
Fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey. Por la fe, Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios. Que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe ellos pasaron por el mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando lo intentaron los egipcios, fueron anegados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin aceptarse rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga el ánimo de ustedes ni desmayen, pues todavía no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Ellos nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo y que por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura, porque ya saben que fue reprobado a pesar de que después quería heredar la bendición, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras, que los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si un animal toca el monte, será apedreado. Y tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Más bien se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de las millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren que no rechacen al que habla, porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que advertía en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si no nos apartamos del que advierte desde los cielos. Su voz estremeció la tierra en aquel entonces, y ahora ha prometido diciendo: todavía una vez más estremeceré no solo la tierra, sino también el cielo. La expresión todavía una vez más indica con claridad que será removido lo que puede ser removido, como las cosas creadas, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Así que, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por esta algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Acuérdense de los presos, como si ustedes estuvieran en cadenas junto con ellos, y de los afligidos, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Honroso es para todos el matrimonio y pura la relación conyugal, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Sean sus costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho: nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi socorro y no temeré. ¿Qué me podrá hacer el hombre? Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, considerando el éxito de su manera de vivir. Imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No sean desviados por diversas y extrañas doctrinas, porque bueno es que el corazón haya sido afirmado en la gracia, no en comidas que nunca aprovecharon a los que se dedican a ellas. Tenemos un altar del cual los que sirven en el tabernáculo no tienen derecho a comer, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida por el sumo sacerdote en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su ofrenda, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Así que por medio de Él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellas velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. Oren por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Con mayor insistencia imploro que lo hagan para que yo les sea restituido pronto. Y el Dios de paz,
que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que reciban bien esta palabra de exhortación, porque les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si él viene pronto, yo iré a verlos con él. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Les saludan los de Italia. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Dios les bendiga. Hemos terminado Hebreos. Que tengan un día de adoración y muy bendecido.